Muy bien, gente, si tienen cartón y tela que les sobre, podrían transformar todo eso en esto. Por favor, te recomiendo ver el video hasta el final antes de realizar el traje, ya que de esa manera evitarás problemas o inconvenientes al momento de su realización. Muy bien, para el video de hoy voy a construir algo diferente, ya no voy a hacer mamadas para mi bici o para mi Switch. Pues hoy voy a hacer el traje de Moon Knight, porque me gustó la serie y porque de lo que he visto nadie lo ha hecho. Para esto vamos a necesitar una camisa o buzo de cuello de tortuga de color blanco, un pantalón blanco, de preferencia legging, 2 pliegos de cartón de 700 gramos o cartón corrugado, 5 metros de tela de tipo gabardina o con textura. Tiene que ser de color blanco. De esta apartaremos 3 metros que serán para la capa y capucha y los otros 2 metros usaremos para el resto del traje. Un paquete completo de barras de silicona y su pistola, goma y agua, un pincel, 6 luces LED blancas, una rejilla plástica, 6 resistencias de 333 ohms, uno de estos estuches de pilas y sus pilas, de preferencia AA, una lata de pintura blanca, una negra, una gris y 2 de color oro, guantes blancos, rodilleras, cinturón de tela y las plantillas que dejé en la descripción. Que por cierto, las lunas que utilicé fueron hechas por Spidey Man Props, así que pásense por su canal. Y bueno, una vez después de comprar todo esto, vamos a empezar haciendo la cabeza o máscara. Para la máscara utilicé cartón corrugado y las plantillas del canal Epic Cardboard Props, las cuales tienen un precio de $5, pero si son lo bastante mañosos como yo, no les será difícil conseguirlas gratis, aunque es un poco complicado luego utilizarlas, ya que no las tendremos en muy buena calidad. Pero si quieren las plantillas que yo utilicé, lleguemos a los 1000 subs, pero para mañana. Primero recortaremos y pegaremos las plantillas en el cartón corrugado y empezaremos a moldearlas para que adquieran una forma similar a nuestra cabeza. Para las plantillas pequeñas, estas las pegaremos en cartón delgado, como el de la caja de cereal, para que sean mucho más sencillas de manipular. Todas las piezas que obtenemos las empezaremos a pegar con silicona caliente, de la siguiente manera. Ahora bien, para el antifaz utilizaremos también silicona caliente o en su defecto goma. Dependiendo de cómo hayan conseguido las plantillas, es probable que no nos quede suficiente espacio para ver. Si es así, entonces pueden cortar una parte de estos para moldearlo a sus ojos y que tengan la posibilidad de ver tranquilamente. Luego, por detrás del antifaz, recortaremos y pegaremos en los ojos la red plástica. Luego, utilizaremos tiras de cartón delgado o de tela de 2.5 centímetros para cubrir la máscara con las tiras, características que poseen. Nuevamente, estas tiras las pegaremos utilizando silicona caliente. Utilicé imágenes guías de internet para que la máscara quede lo más parecido a la original. Una vez que la máscara esté lista y si utilizamos cartón para decorarla, utilizaremos la lata de pintura blanca para pintar toda la máscara, incluyendo el antifaz y la reja que cubre los ojos. De esta manera casi terminamos con la máscara. Luego deberemos pegar 3 focos LED en cada ojo de la máscara, obviamente por detrás de esta. Y siguiendo el siguiente esquema, deberemos soldar las resistencias y los cables necesarios para que los focos se puedan prender. Finalmente, dentro de la máscara deberemos colocar esta caja y las pilas AA y conectarlas al circuito que hemos armado. De esta manera podemos prender y apagar los ojos cuando queramos. Ahora seguiremos con el pecho. Para esta parte trataremos de tomar medidas de nuestro propio pecho para tener una referencia de qué tan grande debería ser. Luego haremos esta figura en una de las planas de cartón que tenemos. Para mi caso, estas serían las siguientes medidas. Por favor, no hagan caso a las marcas que hice en la hoja. Para hacer la línea inclinada vamos a hacer otras 2 líneas azules guía de la siguiente manera. Así tendremos la línea inclinada que uní a la punta del pecho. Luego, para hacer ese borde externo,
tomaremos en cuenta las siguientes medidas. Y luego esa línea la uní con la de abajo. Ahora para el círculo de en medio hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero este espacio debe medir 16.5. Luego dejamos espacios de 0.75 arriba y abajo. Y luego a la altura de 8.25 se marca un punto que se usará como centro para el círculo de radio de 7.5. En mi caso, estas partes las hice primero con papel por si me equivocaba en algo, para poder arreglarlo posteriormente. Aquí ya lo tienen en cartón. Asimismo, el cartón deberá tener dobleces para que se acople de mejor manera a nuestro pecho. Y por último, una vez que tengamos esta pieza, deberemos cortar el círculo de en medio, pues en esta posición irá el símbolo del traje. Ahora agarraremos el agua y el pegamento como en Art Attack y empezaremos a hacer engrudo. Y utilizaremos este engrudo para cubrir toda la pieza con papel y dejarlo secar. Una vez que esté seco deberemos pintarlo de dorado y utilizando vendas de los 2 metros de tela gabardina que tenemos, recortaremos tiras de 2.5 centímetros de ancho y cubriremos la pieza con las vendas siguiendo el patrón del traje original. Ahora bien, como ya tenemos el pecho, seguiremos con la placa inferior. De igual manera tomaremos las medidas desde nuestro pecho hasta el abdomen. Esta placa debe quedar un poco más arriba de nuestro ombligo. Bueno, primero hice un plano general. Dividí en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Esta sección es de 10 centímetros. Esta es de 10 centímetros, 13 y 13. Y desde arriba hasta acá abajo mide 30 centímetros. Saqué esta pendejada. Bueno, son 30 centímetros lo que cae. Y desde acá abajo 5 centímetros hacia arriba. Y luego desde este borde hasta acá 16.5 centímetros. Y en esta sección de los extremos una separación de 5 centímetros. Lo que voy a hacer es cortar todito este cuadrado y compararlo, pero una vez puesto encima mío, con lo de acá, de manera que si se pueden fijar en los bordes que marqué, justo está quedando a la altura de esto, y de hecho está quedando cubierto, porque la idea es que quede cubierto como aquí, donde se puede ver que esto va por debajo de la placa de encima, de arriba. Y cortando de manera de cuadrado, luego voy a ver por dónde exactamente debería cortar estos bordes de acá abajo, aunque la idea preliminar es que sea a 16.5 centímetros del borde exterior hasta este punto de acá. En este espacio de aquí a acá hay 6 centímetros y 6 centímetros, o sea 12 y 12. Y de aquí lo que hicimos fue esto. De los 6 centímetros hacia arriba 5 centímetros y hacia acá 1 centímetro. Luego de aquí hacia abajo 1.5 centímetros y desde aquí hasta acá afuera 0.5 centímetros para darle esta caída de esta manera hasta acá abajo. Lo mismo al otro lado. Veamos qué tal sale esto. Olvidaba decir que de esta figura base que hicimos hay que dejar un borde de 1 centímetro en cada línea. Este borde de 1 centímetro es debido a esta forma que tiene en la parte inferior, que es como saliendo, una saliente, y también que se mete por este lado, así que de esa manera cumpliríamos con ese borde. A ver, es un montón de cambios. Primero, desde el borde de aquí recuerden que había 10 centímetros, entonces corté estos 5 que sobraban y en esta posición corté de aquí hacia acá 10 centímetros. Luego, desde este extremo que está a 10 centímetros, igualmente desde aquí hasta acá abajo, desde aquí hasta acá volví a marcar 5 centímetros y de estos 5 los tracé con una línea hasta este borde de acá.
o lo que vendría a ser siendo bueno, lo explico mejor de esta manera. Observen, originalmente había cortado siguiendo el borde de 1 centímetro que dejé, pero me di cuenta mientras me probaba eso que no quedaba tan bien, quedaba muy grueso. Así que lo que hice fue marcar desde el borde extremo superior hasta acá 15 centímetros y desde aquí hasta esta unión del borde, porque recuerden, esto de aquí sería el borde, hasta esa unión marqué una línea y corté y se fue este pedazo. Lo mismo por el otro lado, eso hace que quede un poco más esbelto y parecido al traje original. Y luego en esta línea punteada que había marcado, desde aquí hasta abajo, desde aquí marqué 10 centímetros hasta acá y corté eso. ¿Para qué? Para darle este tipo de movilidad. Y así se dobla más fácilmente. Ahora bien, para detalles como estos que se pueden observar aquí, lo que voy a hacer va a ser utilizar los trozos que me sobraron y voy a ponerlos aquí. Obviamente no voy a necesitar llenar todo esto de aquí, pero al menos esta parte de acá sí la quiero hacer así. Para hacer los bordes o diseño que va en esta parte inferior de esta pieza del traje de Moon Knight, lo que hice fue utilizar estas piezas que me sobraron de esta parte grande que hice en un inicio. Y luego lo que voy a hacer es, siguiendo esta estructura de 1 centímetro y 1 centímetro de borde, voy a hacer lo mismo acá, siguiendo este centímetro de borde para poder cortarlo a la medida. Como con la pieza superior deberemos realizarle dobleces para que se apegue de manera adecuada a nuestro torso. Además deberemos realizar un hexágono de 5.5 centímetros de cada lado, el cual irá pegado en la parte inferior de la pieza, junto a 2 tiras de 40 centímetros de largo por 0.5 centímetros de ancho y a otras 2 piezas que irán por debajo del hexágono. Una vez con todo pegado, volveremos a cubrirlo todo con papel y engrudo y una vez seco, igualmente lo pintaremos con pintura dorada y nuevamente utilizando tiras de tela de 2.5 centímetros de ancho, lo empezaremos a cubrir siguiendo el patrón del traje original. Es importante tener cuidado al momento de cubrir el hexágono y las piezas inferiores que colocamos con el papel y el engrudo, pues debemos procurar que se note la forma que estas piezas tienen y que no se vean como un bulto más. Ahora bien, empezaremos a hacer las lunas o dagas del traje. Para esto utilizaremos las plantillas que adjunté al video. Recortarán 4 lunas para cada daga que quieran hacer y recortarán 3 lunas para la luna que es el símbolo del pecho. Ahora, para las dagas, en 2 lunas de cada daga recortarán los espacios marcados en la plantilla, pues ahí colocaremos los símbolos egipcios de esta. Para la daga del pecho solo se necesitará recortar los espacios marcados en una de las lunas. Luego pegarán 4 lunas entre sí, de manera que las lunas con espacios recortados se vean a simple vista o sean las de exteriores, y las otras 2 sirvan como soporte para las dagas. Para que el resultado sea más resistente, recomiendo pegar las lunas sin recortes entre sí y con silicona caliente, mientras que las otras las podemos adjuntar o pegar con pegamento simple. En mi caso haré 2 dagas y el símbolo para el pecho. Las dagas que realicé tienen el mismo tamaño que la luna del pecho. Si las quieren hacer más grandes, pueden utilizar la plantilla original hecha por Spidey Propman, aunque siento que esto solo quedaría bien con las dagas y no con el símbolo del pecho. Una vez que tengamos las dagas y el símbolo, lijaremos sus bordes para darle una apariencia afilada y también haremos sus símbolos característicos en los espacios que recortamos. Podemos hacer estos símbolos con cartón y luego pegarlos con pegamento, cosa que yo hice, pero investigando encontré que es mucho más sencillo utilizar corrector para dibujar los símbolos y luego dejar que se sequen. Con las dagas y el símbolo terminados, los cubriremos con una capa de pegamento para cubrir cualquier imperfección del cartón. Luego, cuando estén secos, los pintaremos con pintura negra para utilizarlo como un color base y lo recubriremos con pintura dorada. Así finalmente tendremos las dagas y el símbolo de Moon Knight. Ahora, para terminar el símbolo del pecho, realizaremos un círculo de 16 centímetros de diámetro y lo pintamos de gris. No es necesario cubrirlo con pegamento. Luego, utilizando la daga del pecho, dibujaremos el círculo que iría dentro de este e igualmente lo pintamos de gris. Luego unimos estas piezas entre sí de esta manera
y luego unimos esta única pieza al pecho que hicimos previamente, procurando que la luna se vea bien alineada. Ahora empezaremos con la construcción de algo un poco más difícil. Haremos los brazaletes. Para esto envolveremos nuestros brazos con papel plástico de cocina y encima de este colocaremos cinta adhesiva. Cubriremos desde nuestra muñeca hasta el codo. Con esto tendremos plantillas para hacer nuestros antebrazos. Estas plantillas las pasaremos sobre el cartón. Una vez que las estemos pasando sobre el cartón, debemos extender una tira de cartón para poder unir ambas partes entre sí. De esta manera podemos utilizar esta tira extra para poder unir el brazalete una vez que nos lo pongamos. En mi experiencia, recomendaría que la tira en su parte superior o la que está junto a la muñeca tenga un grosor de 3 centímetros y en su parte inferior tenga un grosor de 5 centímetros. Luego debemos recortar los brazaletes y probarlos para comprobar que sea sencillo utilizarlos y no nos corten demasiado la movilidad. En caso de que nos corte la movilidad o de que sintamos que no tiene una forma adecuada, podemos cortar donde veamos necesario, aunque debemos procurar que el brazalete pueda ir desde nuestra muñeca con una pequeña parte que la cubra por encima y pueda llegar hasta cubrir un poco de nuestro codo. Con esto hecho, debemos moldear nuestros brazaletes a la forma de nuestro brazo. No importa si el cartón se agrieta o se rompe un poco, aunque tampoco hay que exagerar. Ahora bien, viene una parte un poco difícil. Sobre el cartón con la forma de nuestros brazos, empezaremos a hacer líneas que siguen el patrón de vendas cruzadas con un grosor de 2 centímetros que tienen los brazaletes originales. Para esta zona que parecen remolinos los dejaremos vacíos. Ahora, para rellenar esos espacios vacíos, haremos esos remolinos con trozos de tela. Primero medimos unos trapecios y obtenemos las medidas de sus lados. En mi caso tuve que las medidas son de 7.5 centímetros parte más larga y 5 centímetros la más corta o su ancho. Luego cortamos los trapecios de estas medidas en la tela y también deberemos recortar tiras de tela de 1.75 centímetros y 1 centímetro de ancho para pegarlas con silicona caliente por encima del trapecio, de manera que queden una encima de otra, dando este efecto de remolino. Deberemos recortar cuantas sean necesarias para cada brazalete. Es importante tener en cuenta que la dirección de estos trapecios debe ser opuesta para cada brazalete, así que los que hacemos para un brazalete probablemente no sirvan para el otro. Luego pegaremos estos remolinos a los brazaletes siguiendo las líneas que hicimos. Y una vez que tengamos puestos todos, pintamos todo de color gris. Una vez seco, deberemos utilizar la lata de pintura dorada para pintar la pequeña zona que cubre la muñeca con color dorado. Muy bien, ahora cortamos una tira de 6 centímetros de largo, de ancho, y marcamos una línea en el centímetro 3. Y así sigue recto. Esto lo hacemos para luego doblarlo y pegarlo por en medio, de esta manera. Y una vez que está pegado y doblado por en medio, lo vamos a pegar en los brazaletes, de esta forma cruzada. Y también siguiendo las guías de las imágenes de Moon Knight. Asimismo, con una tira de 2 a 3 centímetros de ancho, cubriremos el contorno del brazalete. Por la parte dorada que cubre la muñeca no cubriremos su borde, sino solo la pasaremos por encima. Y algo que olvidé decir, pero que se tiene que hacer con las otras cintas, es también ir poniendo la silicona en los bordes, solo en los bordes. De esa manera. Así no queda hundido de esta manera y se le ve así. Mientras que la tira extra que dejamos para unir el brazalete no deberemos cubrirla. Por último, en la tira extra que dejamos, como en el otro lado del brazalete, pegamos una tira de velcro blanco para que de esta manera ambas partes puedan unirse y pueda cerrarse el brazalete. Este proceso puede ser muy tardado y debe hacerse para ambos brazaletes, pero pueden conseguir un resultado muy bueno. Otra opción, si no quieren realizar los remolinos, es dibujar estas formas en papel bond y luego pegarlas directamente al brazalete. Continuando con el traje, nos iremos a la parte más baja y ahora haremos del cinturón. Para esto utilizaré un cinturón de tela que me regalaron. Primero vamos a colocarnos el cinturón y con la tela vamos a colocarla en nuestro contorno como si fuera una falda. Para colocar marcas de cuánta tela deberemos utilizar. Agarré la tela, otro método de tela que compré, todo desde aquí hasta acá es mi cintura, y lo que hice fue agarrar desde este punto hasta este punto, serían ¿cuánto? 40 menos 15 centímetros son 25 centímetros. Entonces desde este punto hasta este de acá
25 centímetros. Bueno, ahí se ve medio feo, 25 centímetros. Y luego resulta ser que en el caso de mi cintura, de aquí hasta acá, son 106 centímetros. Creo que es muy gordo, la verdad, o no sé. Y cogemos la mitad, que aquí serían 53 centímetros, o sea, de aquí a acá 53 centímetros, y lo mandamos hasta este punto de acá abajo, desde arriba, 40 centímetros, y lo unimos aquí, así, y lo mismo por este lado, a 25 centímetros. Y con eso tendríamos la falda de Moon Knight. Hay que tener en cuenta que la tela debe llegar hasta cubrirnos el trasero. Ahora bien, antes de cortar la tela recomiendo dejar un poco más de tela extra en las puntas de inferior a los extremos de la tela, pues al momento de darle la forma que requiere, la especie de taparrabos que estamos haciendo puede quedar muy justo. Y luego lo que empecé a hacer es que justo en el borde pongo silicona y le doblo así. Y así doblándole hasta que quede de este borde. O sea, no así de feo, pero así debería quedar. Y ya va a ser muy similar a la que es de Moon Knight, de verdad. Ahora, con este taparrabos de hecho, tomando en cuenta sus medidas, recorté dos tiras de cartón de 1.5 centímetros por 87 centímetros, que pegué entre sí, cubrí con papel y pinté de dorado. Esto lo hice con la intención de pegarlo encima de la tela, que recién acabamos de colocar en el cinturón. Pues como pueden ver en el traje original, el traje de Moon Knight tiene una cinta de color dorado sobre su taparrabos. Luego, en la parte frontal del cinturón puse las marcas para poder colocar el trozo de tela frontal. Luego corté un trozo de tela de 25 centímetros por 35 centímetros y en uno de sus extremos de 25 centímetros realicé dobleces de la siguiente manera. Esto es simplemente para darle una forma doblada como la que tiene el traje original. Los dobleces los volví a pegar entre sí con silicona caliente, pegué el trozo de tela extra con velcro al cinturón de manera que se vea bien y que pueda ponerme y sacarme el cinturón cuando yo quiera. Por eso es importante utilizar el velcro. Ahora haremos el broche del cinturón, que es una luna chiquita básicamente. Primero recortaremos un círculo de cartón de 6.5 centímetros de diámetro y también una de las lunas pequeñas de las plantillas. Asimismo también recortaremos otro círculo de 4.7 centímetros de diámetro o uno que entre en la luna pequeña. Luego pegamos todo de la siguiente manera y tendremos el broche. Ahora bien, puede ocurrirnos que la luna pequeña que acabamos de recortar sea quizás muy grande para el círculo en el que deberíamos pegarlo, por lo cual recomiendo que si la plantilla de la luna es muy grande, la recorten según como lo necesiten. Ahora bien, para unir todo esto al cinturón, podemos pegar un broche por detrás de esta pieza y simplemente sujetarlo al cinturón, o si son como yo y no tienen un broche, pueden utilizar dos pedazos de cartón y un trozo de palillo de pincho de 6.5 centímetros y lo pegan de la siguiente manera, y ya con eso pueden acomodarlo en la hebilla del cinturón y no se caerá. Por otro lado, también deberemos realizar las dorsales del traje. Para esto nuevamente utilicé plástico de cocina para envolver mi abdomen y con cinta marcaremos la zona que deberán cubrir las dorsales. Cuando se hace esto hay que tener en cuenta que la punta de las dorsales debería estar alineada con nuestras axilas. Asimismo también es importante tener en cuenta que estas plantillas nos deben quedar lo más parecidas entre sí para conservar la simetría y evitar además así cualquier clase de problema si olvidamos a qué lado corresponde cada uno. Luego pasamos las plantillas del cartón, las recortaremos y moldearemos acorde a nuestros dorsos y abdomen, justo como hicimos con los brazaletes, para luego cubrirlas con papel y engrudo y pintarlas de dorado. Luego con tiras de 3.5 centímetros de ancho las empezaremos a recubrir siguiendo el patrón del traje de Moon Knight. Una recomendación al momento de empezar a forrar estas partes, estos dorsales, y es que si nos fijamos en la figura, las de arriba se sobreponen a las de abajo. Entonces lo que a mí se me ocurrió hacer, aunque bien pude empezar desde acá abajo hacia arriba, lo que se me ocurrió hacer, porque no sabía exactamente cómo posicionarlas de acá abajo para llegar bien hasta arriba, fue empezar desde arriba, colocar silicona aquí, luego seguir con la siguiente, colocar silicona en este punto y pegar la siguiente, y luego esta de arriba pegarla encima. Y creo que eso voy a seguir haciendo con las demás.
Ahora para la parte baja del traje utilizaremos rodilleras. Las empezaremos a cubrir con tiras de 2.5 centímetros de ancho para que estas sean similares a las del traje original. Y para cubrir la parte de la cinta que las rodea, lo que haremos será colocarnos las rodilleras y colocar una tira siguiendo la cinta que sostiene la rodillera. Y luego con silicona caliente pegaremos ciertas partes de la tira de la tela a la tira de la rodillera, de manera que cuando usemos la rodillera, la tela cubra su soporte y esta parezca blanca, pero cuando nos la saquemos, la tira de tela quede colgando de la rodillera. Una opción más sencilla sería utilizar rodilleras blancas, pero yo no tenía. Ahora debo decirles que me estaba quedando sin tiempo y sin dinero para hacer lo demás, pues quería llevar el traje a la convención Héroes y Villanos de Quito, así que tuve que improvisar. Por lo que para la parte de las botas, lo que hice fue cortar dos pedazos de cartón de 27 por 22.5 centímetros y los cubrí con tela, y un borde lo pegué a la tira de tela que cubre el soporte inferior de la rodillera, mientras que en la parte inferior de este cartón pegué una tira de tela para que lo sujete pegado a mi cuerpo, con velcro para poder sacármelo cuando quiera. Finalmente, para terminar con el traje, lo que se debe hacer es colocarse el buzo cuello de tortuga y con la ayuda de un espejo o un amigo deberán pegar el pecho y la pieza inferior grande al buzo con velcro. Debo mencionar que esto puede ser doloroso, pues se debe utilizar silicona caliente para pegar el velcro, pero si cuentan con un torso de plástico o varias cajas que puedan acomodar para asemejarse a un torso, el proceso resultará mucho más sencillo. Por cierto, el pecho y su pieza inferior yo las pegué entre sí con velcro, aunque también podrían pegarse entre sí solo con silicona caliente, pero me pareció que esto podría dificultar la movilidad. Ahora bien, para la capa y la capucha voy a ser muy honesto, tuve que pedir ayuda a mi tía, pues ella tiene conocidos que sí le saben a las telas. Pero en la descripción les dejo un video sobre cómo hacer una capa y capucha, que ahora que lo pienso creo que la capa y capucha del video quedó incluso mejor que la que me hicieron a mí. Solo cabe mencionar que en la capucha, en la parte frontal, se debe colocar una luna. Para esto recorté dos lunas de las plantillas pequeñas, las pegué a la tela y las recubrí con más tela para que se vea bien. De la misma manera en el canal de Spidey Propman encontrarán un tutorial de cómo hacer una capa y capucha de Moon Knight. Con todo esto hecho, solo faltaría que se coloque en el traje y quedará completamente listo de pies a cabeza. Ahora bien, algo que hice yo, pero que puedo entender que no todos lo hagan por pereza o tiempo, es cubrir el buzo con vendaje característico de Moon Knight. Esto lo hice con la ayuda del torso plástico que me prestó mi tía. Lo único que hice fue pegar con silicona caliente trozos de tela de 2.5 centímetros. Aunque si quieren que el vendaje se note más, recomendaría utilizar tiras de 3.5 centímetros de ancho. De esta misma forma pude colocarle hombreras al traje utilizando trozos de cartón que moldea la forma de mi hombro, los cuales cubrí con papel y engrudo. Pinté de dorado, pegué el buzo y recubrí con tiras de tela. Debo reconocer que esto es un proceso bastante tardado, pero que considero puede darle un toque mucho más realista al traje. Finalmente puede que se pregunten cómo le hago para que no se me descosan todas las tiras de tela que he pegado. Lo que yo hice y que puede funcionar bastante bien es hacer engrudo especial con el agua y la goma y con el pincel untar el engrudo en los bordes de la tela. De esta manera no es necesario coser y una vez que esté seco la tela dejará de descoserse. Así quedaría el traje completo de Ahora sí, así quedaría el traje completo de Moon Knight. En mi caso, para la capucha, como les digo, no me convencía el acabado que tenía originalmente. Así que para corregirlo, volví a hacer la parte superior de la máscara de Moon Knight, solo que le di la forma de la capucha. Y con esto la pegué dentro de la capucha para que adquiriera esa forma característica. Aunque no tengo datos exactos de cuánto me salió todo el proyecto, yo diría que fueron alrededor de $40. Aunque esto puede variar, pues hay cosas que yo ya tenía y que no me costaron, como cosas que no tenía y tuve que estar comprando varias veces. Porque además de solo hacer el traje, también tuve que hacer experimentos para ver cómo me quedaría cada parte. Muchos youtubers que hacen proyectos y así dirán que hacer estos proyectos valen la pena y son divertidos. Pero para ser honesto, yo me la pasé bastante ansioso, pues había muchas cosas que no sabía hacer y que tenía que investigar. Además de que andaba apurado por el tiempo, pues quería utilizarlo en la convención de héroes y villanos en Quito. Y para ser sincero, terminé este traje de hecho un día antes de ir. Afortunadamente pude ir y utilizarlo en ese lugar. Y debo decir que utilizarlo en la convención hizo sentir que todo el esfuerzo valió la pena. Por último, debo decir que pronto tendrán un video sobre la convención a la que fui y que espero que hayan disfrutado este video. Lo compartan, se suscriban y den like. Y antes de que lo olvide, no sé cómo lavar el traje, así que tengan cuidado si ustedes también lo van a hacer, ya que se ensucia fácilmente, pues no mamen, es tela blanca.
Por cierto, si alguien conoce cómo lavar la tela blanca, por favor avíseme. Muy bien, son casi la 1 de la mañana y acabo de terminar de editar este video y me acabo de dar cuenta de que parece que Spideyman Props me pagó por mencionarlo en este video, pero no. De hecho, yo hablé con él para que me dejara mostrar sus lunas hechas. No sé si a alguien le interese, pero ahí está, dato curioso.